Amigos, y nuevo año, y enfocamos nuestra mirada en un escenario político partidario que puede ser bastante interesante. Está despejado totalmente el escenario para un Luis Abinader a lo interno del PRM para su repostulación. Pero ¿qué tal en la oposición? ¿Pasa por un buen momento la oposición política de nuestro país? Vamos a hablar de este tema con el estratega político, investigador y consultor Raniero Casoni. Bienvenido, Raniero, qué bueno tenerte de nuevo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, para mí es un placer estar aquí en Esto No Tiene Nombre y además encontrarme con ustedes y con mi amiga Olga que estaba aquí con ustedes también. Exacto. Muchas felicidades, Raniero. Cuéntanos un poquito, a partir de lo que ha comentado Miralba, de esta vida política. Hoy algún medio hablaba de que la oposición cojeaba un poco comenzando este año. Yo también siento como un poquito de falta de enfoque a la oposición. Veo a Miguel Vargas que dice hay que retomar la mesa del diálogo, el diálogo nacional, convocar al liderazgo. El PLD aguantando sus golpes ahí, tira un jab y vuelve y se retira y coge aire. De lo otro no se habla ya, o sea, para hablar de oposición. ¿Tu opinión? Bueno, lo primero que hay que decir, ¿Miguel Vargas es oposición? Me queda esa duda, todavía no lo tengo muy claro. Uh-huh. ¿Oposición de quién? ¿Oposición de quién? Para empezar, ¿no? Pero no nos concentremos en Miguel Vargas y en el PRD, un partido que tiene todas las credenciales para rescatar poder político en medio en el que el PRM todavía parece no encontrar una identidad propia, en el que todavía al PRM le falta el sentido de reconectar y hasta ahora solo depende de un Luis Abinader, de un presidente que se ha distanciado incluso de su propio gobierno. Es decir, vemos cómo la valoración hacia el presidente es positiva y no cada vez a los ministros o a los funcionarios empiezan a disminuir. Es decir, lo que está ocurriendo mal no necesariamente es del presidente, es de sus ministros, de sus funcionarios. Y ahí ese juego político le va a permitir un camino relativamente sencillo a Luis Abinader a una reelección. Pero ¿por qué es sencillo? Y lo hablamos justo, creo que fue a principios de diciembre, que nos vimos aquí y hablábamos del análisis de lo que estaba ocurriendo y que el PLD, por ejemplo, estaba todavía encerrado en su burbuja. La verdad es que el PLD todavía sigue sin una estrategia partidaria, sigue sin contar sus logros, sigue sin encontrar un camino. ¿No será por falta? A ver, Raniero, te doy toda la razón, al PLD le hace falta eso, pero ¿no será por falta de interlocutores socialmente habilitados para poder hacerlo? Porque yo creo que es que no todo el mundo tiene ahora mismo la potestad moral de hablar por el PLD. Mira, eso es muy relativo, porque tienes a Juan Ariel, que venía siendo uno de los interlocutores, digamos, que lo han venido tratando de sacar, pero es que están en una pugna interna todavía de recomposición que no les ha permitido encontrar cuál es el centro de hacia dónde debe caminar el PLD. Vemos como digamos, sobre todo las tres candidaturas principales, vamos a hablar muy claro, aunque Karen Ricardo es una persona que tiene quizás una cualidad moral ante la opinión pública y es reconocida, no como candidata presidencial pareciera no tener esa fuerza que tienen los otros tres. Un Francisco Domínguez Brito, que tiene también una fuerza, pero diluido solo en su campaña. Abel Martínez y Margarita por su lado, y sobre todo el danilismo tratando de entender a quién apoyar de los tres. Entonces vemos cómo facciones que apoyaron a González, que se decían danilistas, están con Abel, otros están con Margarita y otros están con Francisco Domínguez Brito. Pero el punto más álgido es que quienes adversan a Leonel dentro del PLD de una forma acérrima, instintiva, poco racional, están casi que acompañando a Margarita y sembrando la pugna entre Margarita y Leonel. Margarita quizás ha caído en ese juego y ha lanzado 2-3 dardos contra el leonelismo o contra Leonel, y que eso ha permitido que esa posible unidad que se pudiera ocurrir entre el PLD y la Fuerza del Pueblo no va a existir.
mientras ellos dos sean los principales. Y eso va a ocurrir en la medida en que no exista entendimiento y se caen en la lucha acérrima por el poder y no por la que alguna vez los unió a ellos como pareja, que eso también hay que verlo, que quizás fue la apuesta principal de quienes apoyaran a Margarita. ¿Quién no apoyara a Margarita si Leonel, pues su esposo, fue el que la puso 8 años como primera dama con un super despacho? Pero además fue su cuota para decirle a Danilo, es tu candidata a vicepresidente. O sea, 16 años estuvo Margarita en el poder, quizás es de todos los funcionarios dominicanos la persona con más poder en los últimos 20 años, por lo menos consecutivos, y eso hay que verlo con mucho cuidado, porque la valoración de ella en las encuestas es positiva, también eso hay que verlo. Ahora, no hay una estrategia dentro del PLD, y el PLD sigue siendo la gran sombra, o sea, digamos, el gran saco de piedra que carga cualquiera que se ponga a tratar de arrearlo. Entonces, si no hay que se construya una carretilla donde tú puedas decir el PLD hizo esto, con sus errores, como ya Juan Ariel también lo dijo. Juan Ariel dijo, sí, es verdad, el PLD tiene sus errores. Al decir que tienen sus errores, ser humano, como todos nos equivocamos, es fundamental para este proceso. Así es. Pero tenemos del otro lado la fuerza del pueblo. ¿Qué es la fuerza del pueblo sin Leonel? O mejor dicho, sin el apellido Fernández. Porque Omar viene haciendo un muy buen trabajo, ha venido haciendo un piso político, pero ¿qué es la fuerza del pueblo sin ellos dos? Entonces, allí es donde hace que el camino sea mucho más fácil a que Luis Abinader vaya a la reelección. Por lo menos es lo que se vislumbra. Es más, al igual que en su momento, era dentro del PLD los enemigos más fuertes para que no consiguieran la reelección en su momento, y siempre fue la gran sombra en el 2011 si Leonel apoyaba a Danilo o no, y luego en el 2015 lo mismo, y finalmente en el 2019 se terminan de separar. Lo mismo pasaría en el PRM, es decir, ¿qué pasa a lo interno del Partido Revolucionario Moderno que impediría la reelección? Y todo va a estar atado a los números. En la medida en que los números favorezcan a Luis Abinader, no va a haber ningún tipo de ruptura interna, por más Ramón Alburquerque que pueda ser, que es una persona que, digamos, que tiene su liderazgo, pero no le va a hacer mella a Luis Abinader. Pero si esos números empiezan a bajar, definitivamente vamos a ver una ruptura dentro del mismo gobierno que va a poner sabrosa quizás la elección en el 2024. Pero por ahora pareciera estar cantado, porque el PLD tiene ya un año tratando de recomponerse, y esto es un llamado a Charly Mariotti como secretario general y al presidente del partido, Danilo Medina. Siguen enfrascados en tratar de dar respuestas y reaccionar a toda lucha judicial que a muchos les afecta, y pocos se han quedado con esa marca y ese orgullo que pudiese significar ser PLDista. Y también es un mensaje a Miguel Vargas, porque hay muchos PRMistas que vieron con esperanza el modelo peñagomista, el modelo de los gobiernos blancos dentro del PRM, y que no han conseguido voz. Y vemos más bien como Guido Gómez Mazara siendo como que esa voz de ellos, o el mismo Eddie Olivares en su momento, o quizás hasta el mismo Faña, tratando de hacer esas voces. Pero el PRD, pudiendo asusar esa división interna o pudiendo cobrar capital político a partir de eso, también está en una suerte como de letanía, de dormir, ¿no? De verdad que es un poco desconcertante, y el único que actúa hoy con estrategia, la verdad, sigue siendo el presidente Abinader. Sí, de eso no hay duda. Yo incluso a partir de lo que magistralmente explicas de la realidad de la oposición, solo agregar que la falta de enfoque de los dos partidos principales de oposición, de PLD y Fuerza del Pueblo, su falta de enfoque no les permite ver algo esencial. Se están consumiendo en una lucha intestina entre ellos, los antileonelistas de un lado tirándole al otro, creando cizañas en el litoral de
de Margarita Cedeño, los del otro lado creando cizañas en el entorno de Leonel. De hecho, Leonel Fernández en estos días, finalizando el año, hacía referencia a eso y decía, yo sé que muchos compañeros no pueden entender, pero nosotros tenemos que tenderle la mano a todo el que quiera venir, como diciéndole, óiganme, si de allá quieren venir, aunque en algún momento nos hayan puesto cara de truño, hay que aceptarlo, porque él entiende que el partido tiene que crecer, sigue siendo un partido pequeño, aunque la Junta finalmente lo haya reconocido como un partido mayoritario, que al final lo que representa es dinero por la gente que participó en la votación, pero como estructura a nivel nacional de incidencia le falta, y ellos no acaban de entender, esos dos partidos, que solamente juntos es que pueden vencer en estas circunstancias al PRM y a Luis Abinader, con todo el panorama negativo que se le pueda presentar al PRM, que le guarden una parte de la militancia porque no se lo engancharon en el tren gubernamental y se lo guarden a Abinader ahí para votar en contra de él después en la convención y donde fuere, todo lo que pueda pasar, que salga Guido, presidente del partido o secretario general, y se convierta en una quinta columna del propio gobierno. Ya esa ha sido una experiencia del ex PRD, del antiguo PRD. Entonces, aún se consuman en su propia salsa. La única manera de lograr que la hoy oposición llegue al oficialismo es uniéndose. Por separado, el PLD y Fuerza del Pueblo no van a lograr nada en todos los niveles, nivel legislativo, en las alcaldías, porque nada más pensamos en la presidencia. Poder es asumir roles en todos los poderes, sobre todo en el poder legislativo, en el poder municipal. Siempre Peña Gómez hablaba de ese gran poder que representan las alcaldías y el poder municipal. Pero retomando lo que decía Serraniero, la falta de visión política de ambas organizaciones no les permite ver eso. Por eso a veces digo, ¿cómo alimentan esa cizaña con Margarita? Si llegara a ser la candidata presidencial por el PLD, tienen que garantizar esos puentes, incluso con su ex. No pueden ponerle bomba porque no les va a ayudar en nada. O ustedes piensan que porque ella sea el PLD, Leonel es el que va a tender el puente y el que va a venir. Nevertheless. Entonces, sean inteligentes, ayúdense, no se den escofina en el ombligo, no se miren el ombligo, miren hacia adelante, como ha reiterado Casoni acá. Independientemente que por el mal momento que estén pasando, el cuestionamiento, lo que preguntaba Miralba, ¿quién tiene calidad en el PLD para salir a decir la obra hecha? Porque la tienen, no por buenos o buenísimos, sino porque tuvieron muchos años en el poder. ¿Quién, si no está en el poder 16, 18 años, no tiene algo que mostrar? Claro que tienen algo que mostrar. Hay que saber ubicar ese algo, hay que saber comunicar ese algo en medio de la crisis. Lo otro es muy fácil, estar en el mejor de los escenarios y ponerse a hacer campaña con lo bueno que se hizo, es muy fácil. Lo sabroso es hacerlo. Ahora, para eso hay que buscar asesores, que no les gusta trabajar con asesores. Para eso hay que buscar gente que les diga las verdades en su cara, y a pocos les gusta en el partido que les digan esas verdades. Entonces hay que bajar esas ínfulas de sabelotodo y que son la última, aquel refresco, no lo digo porque si no me cobran la publicidad, ¿tú me entiendes? Entonces seamos humildes, sepan en qué condición están hoy en día y apuesten a trabajar, no estar en el chisme, porque eso al final no es política, es politiquería barata.